el legado de nuestra educación. ¿Por qué tanto desorden en nuestro país? ¿Por qué tenemos prácticamente todas las instituciones del Estado corruptas? Y desde hace décadas. Alguien diría desde siempre, o desde la República. ¿Qué clase de ciudadanos hemos estado formando? Desde lo ético y lo moral. ¿Nos estaremos educando de manera positiva en escuelas o en colegios? La educación en colegios privados es mejor que la educación en colegios estatales. ¿Colegio de curas o de cristianos serán necesarios en pleno siglo XXI? ¿El Colegio Sagrado Corazón es mejor que el Colegio Nacional Junín? ¿Pero mejor en qué? ¿O que el Colegio Pestalozzi o que el Alemán? ¿Cómo está nuestra educación en Bolivia? En vez de llamarse educación, ¿es adoctrinamiento político o religioso? ¿Las escuelas y colegios habrán tenido que ver en nuestra formación? En fin, son estas y muchas otras preguntas, muchísimas otras preguntas, que nos hemos ido haciendo desde hace ya bastante tiempo, seguramente usted también. Pero veré, de alguna manera, cómo podemos explicar desde la parte filosófica ese tema de la educación que es tan importante en una sociedad. En mi criterio y experiencia, todo empieza con la escolástica del siglo XIII. La educación en la época colonial promovía el conocimiento basado en la autoridad de la fe y la tradición. El pensamiento crítico y la autonomía intelectual eran vistos como amenazas al orden establecido. Como consecuencia, el enfoque limitó la capacidad de los individuos para cuestionar y reflexionar. Esto es importante, señores. La filosofía de la obediencia y la sumisión, es decir, la obediencia a Dios, al monarca y a la autoridad, eran principios fundamentales para el adoctrinamiento. El conocimiento era un pecado si cuestionaban la enseñanza en la iglesia. Te querían ignorante. El acceso al conocimiento estaba restringido, evitando el surgimiento de una intelectualidad crítica. ¿Qué tal? Durante la colonia, el modelo predominante no fue tanto la educación en el sentido crítico, sino más al contrario, fue el adoctrinamiento religioso, pues el propósito principal era imponer la fe cristiana y mantener la doctrina católica como base moral, cultural y política. Esto hay que repetirlo. Durante la colonia, el modelo predominante no fue tanto la educación en el sentido crítico, sino más al contrario, fue el adoctrinamiento religioso, pues el propósito principal
era imponer la fe cristiana y mantener la doctrina católica como base moral, cultural y política. El fundamento filosófico de la educación desde la colonia y de cómo se concibe el conocimiento está diseñado para perpetuar estructuras de poder y de control en vez de promover la autonomía del pensamiento crítico. Un párrafo interesante. Humildad, sumisión, obediencia, resignación y disciplina. Es decir, si cumplías con los 4 preceptos anteriores, el quinto es por la fuerza, disciplina. O huasca, ¿verdad? En nuestros términos. Así fuimos criados. Perdón, educados. No. Así fuimos adoctrinados. Y todavía en el contemporáneo seguimos arrastrando esas taras. ¿Verdad? El sistema educativo actual promueve la obediencia a figuras de autoridad, padres, sacerdotes, maestros, ¿no es verdad? Esto contribuyó a una cultura educativa basada en la disciplina rígida. Para nuestra mejor comprensión, disciplina es sinónimo de violencia. No lo digo yo. Busquen en la RAE, en el diccionario. Desde la colonia hasta el siglo XIX, la Iglesia Católica tuvo un monopolio absoluto sobre la educación en Bolivia, incluso después de la independencia. Bolivia mantuvo a la religión católica como base del sistema educativo, con programas diseñados para reforzar la moral cristiana y la obediencia al poder. Recién en 1906, en Bolivia, se produjo un sistema educativo laico, en teoría por si acaso. Pero la Iglesia siguió teniendo una fuerte influencia en la vida social y política. Cierto, ¿verdad? La religión sigue jugando un papel simbólico y práctico en la política. Muchos políticos, independientemente de su ideología, apelan a valores cristianos para justificar decisiones o ganar apoyo. Temas como los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, el aborto, son fuertemente limitados por influencias religiosas que moldean el debate público y las políticas. En Bolivia, lo que se llamó educación, entre comillas, durante la colonia y gran parte de la historia republicana fue, en realidad, un proceso de adoctrinamiento religioso y cultural. Clarito. Eso es lo que fue, señores, desde mi experiencia. Este proceso fue una herramienta de dominación diseñada para moldear a los individuos en función de un sistema jerárquico, patriarcal y eurocéntrico. Un ejemplo, Escandinavia. Países como Suecia, Noruega y Dinamarca tienen sistemas educativos que promueven el pensamiento crítico y la participación cívica desde edades tempranas. Esto se traduce en altos niveles de transparencia, baja corrupción y una ciudadanía que exige responsabilidad a sus líderes. Bolivia tiene un potencial enorme en energías renovables, como la solar y la geotérmica, pero esto requiere una fuerza laboral calificada y bien educada. Sin una inversión en educación técnica y científica, el país corre el riesgo
de depender exclusivamente de sus recursos naturales sin agregación de valor. La educación es el motor principal para el desarrollo de cualquier país. Sin un sistema educativo sólido que fomente el pensamiento crítico, la innovación y la inclusión social, es imposible alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo. ¿Estaremos bien educados o mínimamente educados? ¿Estaremos formando ciudadanos competitivos capaces de resolver los problemas tan importantes como la educación, como la salud, como la vivienda, la pobreza? Por decir algunos, ¿verdad? La educación actual consiste en que el alumno es receptor de información incuestionable de forma pasiva y el profesor o autoridad transmisor de información como centro del conocimiento. ¿Es así nuestra educación en la actualidad? Entonces, ¿cómo podemos desarrollarnos como país? ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida si desde niños no nos enseñaron a innovar, a ser críticos o a construir nuestra propia identidad? Señores, la educación es una herramienta poderosa para la construcción de una sociedad. Hay una frase clásica: un país sin educación es un país sin desarrollo. No sé quién lo dijo, pero aquel que lo dijo tenía mucha razón. ¿Ustedes creen que a los políticos les interesa la educación? ¿Ustedes creen que a la Iglesia cristiano-católica le interesa la educación? Nombro estas dos doctrinas porque en mi criterio, en vez de la dicotomía izquierda-derecha, es la dicotomía política versus religión. Pero para entender un poco más este tema, Jean Piaget, biólogo suizo, decía respecto de la educación. Consideraba que la educación tenía un papel crucial en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Creía que fomentar el pensamiento crítico y la colaboración en los niños contribuiría a formar ciudadanos capaces de participar activamente en la vida social y política. Una frase destacada de Piaget. Y creo que con esto se resume todo lo que dije anteriormente. El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. ¿Qué tal? Y lo repito. El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Excelente, ¿verdad?